bien, hermano. Le voy a invitar para que voltee con su hermano y le dé una sonrisa. Si quiere, bájese poquito, como dice Gabino, y regálele una sonrisa y ocupe su lugar. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Cabe mencionar, hermanos, que estamos mirando el tema poder sobrenatural. Y el poder hablar de este tema, hermanos, es precisamente que la palabra del Señor, no el pastor, no el que está exponiendo el mensaje, sino que la palabra del Señor nos pueda ministrar en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos vivir en lo sobrenatural, pero no solamente vivir, sino andar, no solamente conocer, porque hay quien conoce toda la Escritura, sin embargo, como no es hacedora de ella, pues no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. No solamente se trata de conocimiento, aunque el conocimiento es bueno. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces el conocer es bueno porque nos abre los ojos, el entendimiento. Pero después de conocer, no podemos paralizarnos y quedarnos ahí sentados, sino que tenemos que pararnos y tenemos que comenzar a actuar conforme a la palabra que hemos recibido. Y en esta hora nos ocuparemos de este maravilloso tema, caminando en el poder sobrenatural de Dios. Allí usted puede mirar una imagen que dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, en el sentido de que pues ahí se le queda uno, ¿verdad? Ahí se le queda esa foto. Sin embargo, la Escritura nos da luz para que usted y yo, hermanos, podamos ir mirando, analizando el texto, los contextos de las Escrituras, y que nuestra vida pueda ser enriquecida. Antes de esto que acabo de leer, había pasado también un milagro sobrenatural. Ahí en ese mismo día el Señor Jesús estaba ministrando, dice la Biblia, que a multitudes, miles de gente. Y entonces uno de sus discípulos se acerca a él y le dice: maestro, ya es noche, ¿por qué no despides a la gente para que se vaya y compre algo y pueda comer? Y entonces el Señor Jesús le dice: ellos no tienen necesidad de que se vayan, ustedes denles de comer. Y entonces ellos comienzan a hacer matemáticas: no tenemos que darle de comer, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús ahí los llama y le dice: tráigame lo que tienen. Porque una de las cosas en las cuales nuestro Dios es especialista, hermanos, amigos, es el multiplicar lo poquito que nosotros tenemos. Yo no sé cuántos hayan pasado un momento difícil en su vida, que hayan puesto esa situación en sus manos, y que después que ya salieron a la orilla digan: yo no sé cómo lo hice, yo no sé cómo salí adelante, yo no sé cómo salí esta semana si no tenía ni para comer. Padre Cristo, porque Dios es especialista en multiplicar lo poquito que tenemos. Allí en ese sentido empieza una lección maravillosa. Los discípulos obedecen, porque en la obediencia está la bendición, y traen lo poquito que ellos tienen, 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús manda que se recuesten todos ahí en el pasto,
Y dice la palabra de Dios que bendice los alimentos. Y en esa bendición, ¿usted sabe lo que pasó? Se multiplicaron. La Biblia registra un milagro sobrenatural poderoso. Tanto así que dice la palabra del Señor que comieron 5,000 hombres, varones, sin contar las mujeres y los niños. Y yo le comentaba a mi esposa, mínimamente comieron más de 10,000. Porque en aquel entonces las mujeres estaban bien puestas en la ley, donde nos decía que el ser humano tenía que multiplicarse, erguir la tierra, hinchar la tierra. Y entonces, como no había televisión ni nada en que entretenerse, pues las mujeres tenían muchos hijos. No se cuidaban, como hoy. Pastor, ¿está mal que hoy se cuiden las mujeres? No, no está mal. No está mal. Mal está que tengan de más y que después no hayamos que hacer para mantenerlos, ¿verdad? Pero hoy Dios nos da ese privilegio. Pero en aquel entonces, hermanos, las familias eran numerosas. Y ahí estamos mirando un milagro sobrenatural donde comieron más de 10,000 personas, contando a las mujeres y a los niños, mucho más. Y entonces nos encontramos ahora en ese texto que acabamos de leer. Y yo quiero que pongamos mucha atención. Cómo Dios, hermanos, cómo Dios prepara anticipadamente un momento de gloria y un momento de encuentro para la oración. Es lo que miramos aquí en Mateo 14, 22, 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. O sea, hay cosas que no entendemos y más los discípulos en ese momento no lo pudieron entender. ¿Cómo nos vamos a ir? Y nos vamos a ir en la barca, ya no hay otra barca donde el maestro, ¿quién le va a dar raite? Yo no sé qué tanto ellos estarían pensando. Sin embargo, la palabra del Señor no nos da detalles, pero nosotros que el Señor nos hizo seres pensantes, podemos pensar y razonar qué pasó en ese momento. La Biblia dice que ellos se subieron a la barca y se fueron. Y entonces ahí nos encontramos, dice, en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Es por eso, hermanos, que yo le quiero compartir en esta mañana que el poder vivir y caminar en lo sobrenatural nos lleva a tener una vida de preparación para que cuando Dios nos quiera usar, nosotros estemos dispuestos, como lo que decía el domingo pasado, como un vaso de honra. Él hizo la preparación para ese momento. Después de despedir a los discípulos, se quedó un momento más ahí con la gente que estaba ministrándole el mensaje, y sin duda que estaba sanando a los enfermos y echando fuera demonios. No lo registra la palabra del Señor, pero ese era su ministerio. Después de eso, hermanos, la Biblia dice que él sube al monte. ¿A qué? A orar. Y cuando llega la noche estaba ahí solo. Qué importante, hermanos, es que usted y yo tomemos tiempo para orar, y que llegue el momento cuando usted y yo estemos solos, que nadie se dé cuenta, ni la esposa, ni los hijos, nadie, no, usted solo ahí conversando con él, diciéndole todo lo que usted quiera considerar ahí en su oración, sus peticiones, poner a sus hijos en sus manos, la salvación de sus vecinos en las manos del Señor, y comenzar ahí a orar
decir: Señor, límpiame, purifícame, pasar ese tiempo. Y ahí podemos mirar, hermanos, que el Señor Jesús tomaba tiempo para orar a solas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo estamos tomando usted y yo para orar a solas? ¿Qué tanto estamos preparando el camino para quedarnos a solas y poder conversar con Él, hincado en la silla, si quiere acostado, como usted quiera? Porque hay gente ahorita que está limitada religiosamente, dice: no, es que si no me hinco no vale. No, pobrecita de la que está mala de la rodilla, ¿va? Sí vale. La Biblia dice orar sin cesar. Y cuando nos dice que debemos de orar sin cesar, es: si estás acostado, pues allí ora. Si estás hincado, si vas en el camino, si estás lavando la loza, si estás trabajando, no importa, ahí ora, porque es sin cesar. Ahí se encontraba el primer elemento que encontramos, es la preparación de nuestra vida para un encuentro en oración con nuestro Dios. ¿Cuánto decimos amén? Sin el Señor Jesucristo, la tormenta se torna gigante. Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, se habían ido los discípulos, ya estaban en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Cuando Jesús no está en la barca, hermanos, se pueden levantar tempestades que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir. Cuando Jesús no está en la barca de nuestra vida, de nuestra existencia, en nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, puede ser un caos, un desierto, una soledad, una angustia, una desesperación. Pero cuando Jesús está, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Amén. Ahí se encontraban, hermanos, en ese mar, en ese lago. Era el mar de Galilea, 13 kilómetros para poder cruzarlo, y de largo 22. Ahí se encontraban ellos navegando, hermanos, en contra de la corriente. Quizás ellos hubieran podido atravesar ese tramo en unas 2 horas, pero sin embargo miramos, hermanos, que cuando Jesús no está en la barca, el enemigo también se aprovecha y se levantan las olas. Por eso es muy importante decirle siempre al Señor Jesús: yo quiero que estés en mi barca, yo quiero que estés en mi vida, yo quiero que estés con mi familia, que estés con mis hijos, yo quiero que siempre me acompañes, no quiero estar solo. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice, y Él nos prometió: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre voy a estar en tu barca, yo quiero estar ahí contigo, donde tú vayas, ahí voy a estar yo también. Pero en ese momento, cuando ellos iban cruzando ese lago y no se encontraba Jesús, se levantó la tormenta. Punto número 3: Cristo siempre viene al encuentro. Tenemos ese Dios maravilloso, hermanos, que Él no nos deja solos. Siempre viene para ayudarnos, siempre viene para rescatarnos, siempre viene para que no estemos solos, siempre viene a darnos una esperanza donde ya no hay esperanza, para darnos vida donde solamente existía la muerte. ¿Cuántos decimos amén? Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí sí. Ya entendieron los discípulos que Jesús no ocupaba ningún raite, sino que Él sí caminaba, y literalmente en el poder sobrenatural de Dios. Quizás alguien se puso a pensar: ahora entiendo que cómo Él se iba a mover, cómo se iba a trasladar.
Y ahí llega, hermano, la palabra del Señor dice que llega a la cuarta vigilia de la noche. O sea, lo que me lleva a mí a pensar y a echar matemáticas, que si él, hermanos, al oscurecer 6, 7 de la tarde, porque de las 6 a las 9 era la primera vigilia, la segunda vigilia de la noche era de 9 a 12, la tercera era de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia, hermanos, ya era de las 3 de la mañana a las 6. Lo que a mí me lleva a pensar es que Jesús, hermanos, después del éxito que tuvo ministerial, ministrando a la gente, echando fuera demonios, multiplicando los panes y los peces, no dijo: váyanse porque quiero estar solo y me voy a acostar a descansar. No quiso descanso, sino a lo contrario. Después de un momento de gloria, se fue a adorar, se fue a bendecir, se fue a exaltar, se fue a reconocer al que es dueño de todas las cosas y que por su poder subsistimos y vivimos. Llegó a la cuarta vigilia. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para poder pasar más tiempo con Dios? Si yo recuerdo que aquí hemos tenido vigilia de 3, de 5 horas y pues a muchos se les hace una eternidad, ¿sí o no? Ay, yo tengo sueño, pastor, ya vámonos, hágala más cortita la vigilia, Padre Cristo. Es la verdad. Los discípulos que andaban con Jesús, que caminaron con Él, que comieron con Él, que se recostaron en su pecho, no podían orar una hora. O sea, esto no es nuevo. Esto no es de hoy, esto ha sido de siempre, hermanos. Y la Biblia lo dice claramente, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne ahorita aquí quiere echarse una fiesta. Aquí alguien ya está cerrando sus ojitos. Me arrulla la palabra del Señor. Padre Cristo, es la naturaleza de esta carne. ¿Cómo batallamos? Sin embargo, si queremos dominar esta carne, entre más tiempo pasemos en oración con Dios, más fuertes seremos en el espíritu, porque lo estamos alimentando constantemente. ¿Cuántos decimos amén? Recuerda, el Señor Jesús nunca te va a dejar solo. Siempre va a venir a tu barca. Número 4, necesitamos desarrollar sensibilidad para reconocer la voz de Dios. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. No reconocían al maestro, no reconocieron al que los había llamado, no reconocieron al que les daba de comer todos los días. No, sino que más bien se turbaron, tuvieron miedo, les entró un pavor diciendo: ¿quién será? Un fantasma ha de ser. Necesitamos saber cuándo Dios se mueve en un lugar. Necesitamos saber cuándo el agua es agitada por un ángel. Necesitamos tener sentido espiritual, sentido común espiritual, donde podamos percibir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios también. Porque si no lo hacemos de esa manera, el miedo se va a apoderar de nosotros, la angustia se va a apoderar de nosotros. Usted y yo tenemos que reconocer, ese es el mover de Dios. Y si mira usted que algo está medio raro y no lo entiende, ni siquiera diga eso no es, mejor quédese callado. Porque qué tal si sí es, y usted está diciendo: no, es Satanás. Dice la Biblia que uno de los pecados mortales que Dios no habrá de perdonar, dice que Él blasfema contra el Espíritu Santo. Entonces no podemos atribuirle una obra de Dios a Satanás.
Mejor si no tenemos el discernimiento, porque nos falta más oración, nos falta más ayuno, mejor calladito nos miramos más bonito y no traemos juicio para nosotros. Amén. Pero es importante saber escuchar cuando Dios nos está hablando, nos está ministrando. Quinto, la presencia del Señor Jesucristo se evidencia de tres maneras. Muy importante. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí encontramos, hermanos, esas tres cosas maravillosas que nos da el encuentro con el Señor Jesús, la presencia con Dios. La primera es que Jesús nos da siempre ánimo. Ánimo, sí se puede. Ánimo, levántate. Ánimo, tira las redes porque ahí viene la cosecha. Ánimo, levántate y vamos por esas almas que le pertenecen al Señor Jesucristo. El Señor Jesús siempre nos está animando. Segundo, nos quita el temor. Y la Biblia dice claramente que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor se llama Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo a tu vida, todo aquello que te atemorizaba, que te angustiaba, que te hacía llorar, que te quitaba el sueño, se va, se desvanece. Porque cuando llega Jesucristo, el miedo no tiene parte ni suerte en tu vida. Ahora eres una mujer, un hombre de fe, de acción. Tercero, cuando Jesús llega, nos revela su poder. Cuando Él actúa, hermanos, nos acompaña, Él nos va mostrando su mano poderosa. Cómo el Señor nos va liberando de la misma muerte, de enfermedades, de aflicciones y de tantas cosas, porque nos está mostrando su poder y su autoridad. Pero esto no lo mira cualquiera. Esto solamente lo estaban mirando aquí sus discípulos, sus apóstoles. La gente, hermanos, ignorante, que no conoce las cosas del Señor, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque dice que son locura. Pero para nosotros eso es normal. El ver prodigios, el ver sanidades, el ver que un paralítico se levanta, que un ciego recibe la vista, hermano, debería de ser el pan diario de nosotros. Pero ¿por qué no pasa, pastor? Y antes sí pasaba. Porque antes había hombres que oraban toda la noche, y ahora dime dónde están o dónde estamos. ¿Dónde? Pero si una iglesia se levanta en acción, si una iglesia se levanta, hermanos, en la oración, en la búsqueda del Señor, me deja de llamar como me llamo, si no comienzan a suceder cosas extraordinarias ahí en su célula, ahí donde usted está, ahí donde usted ministra, ahí donde usted va a interceder por ese hombre que no puede dejar las adicciones, allí van a comenzar a pasar cosas extraordinarias. El poder de Dios no ha menguado. Lo que pasa es que nosotros, como no le damos el tiempo al Espíritu y le damos más tiempo a la carne, entonces, hermanos, nosotros detenemos el poder de Dios y le decimos: Señor, no te muevas tanto. Yo aquí me la llevo nadando de muertito, tranquilito, no ayuno, no oro y nomás desayuno, Padre Cristo. Pero cuando alguien se amarra la tripa y dice: no, ya es hora. Ya esta carne ya se dio vuelo de desayunar todos los días, ya es hora de que ayune. Hermano, vamos a comenzar a ver la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Séptimo, dependiendo del Señor Jesucristo, llegamos a nuevos niveles de fe. Cuando usted y yo, hermano, dependemos de Él, subimos de nivel. La vida de cristiano, hermanos, no es de que llego y aquí me estoy y aquí me quedo. No, la Biblia dice claramente que la vida de cristiano va de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Dice que es como la luz de la aurora que va hasta que llega el punto de mediodía. ¡Ay, qué fuerte está el sol! Porque llegó su máxima expresión y poder. Es lo mismo.
La vida del cristiano, hermanos, tiene que pasar de un nivel a otro nivel. Usted no se puede quedar con el Bibi espiritual toda la vida. No, hay que darle honda ya al Bibi. Hay que comer carne sólida, dice la palabra del Señor, y movernos en el poder del Espíritu Santo. Ya no podemos, hermanos, perder la comunión con el hermano nomás porque el hermano no me saludó. Si el hermano ni cuenta se dio. Y yo, ay, no me saludó, ay, ya no voy a comer, Padre Cristo. No, tenemos que dejar esa lechita y tenemos que comer comida sólida en el Señor Jesucristo. Amén. Y cuando pasen esas cositas, mirarla como cosas insignificantes que no tiene chiste de que yo me detenga ahí. Yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que seguir a mi meta. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Dependiendo del Señor Jesucristo, llegaremos a nuevos niveles de fe. Y aquí lo vemos claramente en Mateo 14, 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo? Andando sobre las aguas para ir a Jesús. Lo primero que miramos aquí, hermanos, es que el apóstol Pedro miró la oportunidad de crecer en fe. Él como que dijo, llegó el momento de que pensó y dijo: no, pues ya miré que él echó fuera demonio, que sanó al enfermo. ¿Y yo qué? Es el momento de la acción. Es el momento decisivo. Aquí se va a saber de qué cuero salen más correas. Vamos a ver. Señor, si tú eres el que estás ahí y no es un fantasma, yo quiero ir donde tú estás caminando sobre las aguas. Hermanos, y lo que me sorprende y a la misma vez, hermanos, me admiro del amor y de la misericordia del Señor, que le dice: ven. O sea, la escritura, hermanos, los hechos verídicos que ahí pasaron, no están hechos solamente para que los escuchemos y los conozcamos y ahí mueran. No, están hechos para aumentarnos la fe. Dios quiere que usted y yo vivamos en fe, tengamos confianza y hagamos lo que nunca habíamos hecho. Pero por ahí dice un dicho: si quieres ver cosas que nunca has hecho, necesitas hacer cosas que nunca, por ahí va, ¿no? Que nunca has hecho, ¿no? Porque pues queremos que pasen cosas importantes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas importantes también en nuestra vida. Y aquí miramos, hermanos, que él comienza a caminar. No sé, un día. No. Él caminó por el mar, mirando a Jesús. Él iba mirando a Jesús. Él iba caminando ahí. Mi maestro, ahorita nomás que llegue le voy a dar un abrazo. Él tuvo esa oportunidad de caminar. Pero aquí hay algo, hermanos, que tenemos dos enemigos. Y el primer enemigo que él se encontró para no seguir caminando y para hundirse, él, hermanos, volteó y miró la tempestad. O sea, el viento no se quitaba, el viento seguía soplando. Pero ¿cómo fue que él se mantuvo caminando? Es que cuando él se mantuvo caminando, él no miró las circunstancias, que ese es el primer enemigo, las circunstancias. Cuando tú te lances, no mires la circunstancia, tú sigue mirando al Señor Jesucristo, porque vas a llegar a la meta. Yo puedo llegar delante de una persona enferma, desahuciada por la ciencia médica, y en mi humanidad yo miro la circunstancia, digo: no, pues si ya está desahuciada, ya le queda poco tiempo de vida, no, si se va a morir. Pero si yo, hermano, no miro las circunstancias, sino yo solamente miro a Jesús, Jesús la va a sanar. ¿Usted qué va a pasar?
Patricia va a sanar y todos los que estén enfermos van a sanar. Porque mi mirada está en Jesús, no en las circunstancias. Cuando nosotros desviamos nuestra vista en las circunstancias que nos rodeen, somos hombres muertos, mujeres muertas. No podemos avanzar, nos vamos a hundir, ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a morir. Y vamos a clamarle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, sálvame porque me hundo. ¿No le ha pasado a usted eso? Es porque usted, cuando ha estado atravesando un momento difícil, usted va derecho con el Señor Jesucristo, pero las circunstancias lo rodean y entonces usted comienza a decir: el agua me está llegando hasta el cuello. Porque usted puso su mirada en las circunstancias y dejó por un instante mirar al autor y al todopoderoso, a Jesucristo, que está en su vida y que dijo que nunca lo iba a dejar y que nunca lo iba a desamparar. Las circunstancias, él volteó y miró y dijo: no la voy a hacer, aquí me voy a hundir. Y pues la Biblia dice: hágase conforme tu fe, y se comenzó a hundir. Segundo enemigo, para que no pasen las cosas sobrenaturales: el temor. Miró las circunstancias y se llenó de temor, de miedo. Ya no tuvo esa confianza, ya no tuvo esa disposición de decir: yo voy a seguir caminando como si anduviera pisando aquí este piso. No, ya no. Se comenzó a hundir. ¿Cuántos alabamos al que vive y reina, hermano? Lo dice Mateo 14:30, no lo digo yo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Miró el fuerte viento y tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y ahí, por ahí hay otra imagen. ¿No hay otra imagen, hermana? Por ahí. Ya mero finalizamos, no se preocupe, el Señor está aquí. Número 8. Solo la fe nos asegura la victoria. Solamente la fe. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, yo lo he mirado en la palabra del Señor en muchas ocasiones, cómo Dios demanda que tengamos fe. Incluso hasta la pone fácil. El Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a ese monte: quítate de ahí, échate a la mar, dice que se haría. O sea, tener fe, hermanos, no es tan complicado como nosotros pensamos. Tener fe es simple y sencillamente confiar que no son en mis fuerzas, sino es en el poder de Dios. Eso es tener fe. Ahí podemos mirar: confianza absoluta en Dios es tener fe. Aprender a caminar en fe. O sea, todo lo que hagamos hay que hacerlo en fe. La Biblia dice que si no lo hacemos en fe, es pecado. Así que hay que hacerlo en fe. Número 9 y último, y la conclusión, y nos vamos. Cuando el Señor Jesucristo entra en la barca de nuestra existencia, todo cambia. Mateo 14:32 al 33. Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Jesús ya no llegó solo. Y me atrevo a decir que después de ese jalón de oreja que le dio al apóstol Pedro, tampoco lo llevó cargando. Como que él dijo: es cierto, tengo que firmarme la fe. El Señor lo asió, lo abrazó y le dijo: vámonos a la barca caminando, órale. Porque el Señor permite muchas veces que las circunstancias lleguen a nuestra vida para afirmarnos en fe y para retomar lo que habíamos dejado anteriormente. Dice la Biblia que cuando ellos llegan a la barca, las cosas cambian. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Concluyo diciendo: nuestro amado Señor Jesucristo se hace real en nuestra vida, se manifiesta con poder cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón. O sea, usted llega al Señor Jesucristo y Él lo recibe como su hijo, como su amado. Pero el segundo paso es que yo no me puedo quedar ahí estancado. Yo tengo que brincar del siguiente nivel a ver qué es lo que Dios va a hacer de mi vida. Y confiar ya no en mis capacidades, sino en el poder de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que los apóstoles, hermanos, que anduvieron haciendo prodigios y señales, resucitando muertos incluso, dice la palabra del Señor que eran hombres sin letra. No sabían leer. O sea que si hay alguien aquí que dice: yo no sé leer, pastor, ¿qué le hace? Si tú te pones en la mano del Señor, Dios va a usar tu vida para hacer cosas extraordinarias, para su honra, su gloria y su alabanza. Pero si alguien dice aquí: hermano, yo sé leer y hasta soy teólogo, pues con más razón te va a usar el Señor, porque no vives en la ignorancia, sino que ahora vives en el conocimiento de la palabra del Señor. Y el Señor te ha enseñado, y el Señor te va a mostrar lo que va a hacer contigo. Yo le pregunto en esta hora, ya para concluir: hermano, ¿está conforme como está? ¿O en verdad quiere subir otro nivel? ¿Quiere subir de otro nivel? ¿Sabe quién es el único que se va a dar cuenta si sube de nivel? Dios. No, pues eso ya sabemos que Dios. No, usted mismo. Y los que nos juntemos con usted, que digamos: a mí me gusta andar con el hermano. Bueno, hombre, el hermano trae chispa, trae el fuego del Espíritu Santo, donde ora desciende fuego. Amén. Yo le motivo y me motivo a mí mismo que pasemos al siguiente nivel. Atrévase a hacer cosas que no hacía, pero también dedíquele tiempo al Señor para que el Señor lo use. Yo sigo creyendo que el que hizo los cielos y la tierra es mi Dios. Yo sigo creyendo que el que caminó sobre las aguas y resucitó a Lázaro es el mismo que le servimos. Que no miramos su gloria como quisiéramos, yo creo que tenemos culpa. Pero en esta hora le podemos pedir perdón a Dios y decir: Señor, yo he detenido tu gloria, yo he detenido que tú hagas prodigios, Señor, perdóname. Y yo voy a hacer mi parte. Si oraba 20 minutos a la semana, voy a orar 1 hora, Padre Cristo. Voy a aumentarle. Si nada más ayunaba una vez al mes, voy a ayunar 2 o 3 veces al mes. Y así le va aumentando hasta que mire la gloria del Señor.